Bienvenido al curso Electricidad y Magnetismo. En esta sesión se analizará el primero de los tres elementos simples de circuitos. Los circuitos eléctricos son la base de la gran mayoría de los dispositivos que se utilizan actualmente. A continuación analizaremos los capacitores, dispositivos que almacenan carga eléctrica. Esta explicación se complementará en las siguientes sesiones con el estudio de los resistores y de los inductores. Un capacitor consiste en dos conductores que portan cargas de igual magnitud y signo opuesto. Aquí tenemos una imagen que describe a la perfección la definición anterior. La capacitancia C de cualquier capacitor es la relación de la carga Q sobre cualquier conductor a la diferencia de potencial delta V entre ellos. Entonces se define la capacitancia como el cociente entre la carga y la diferencia de potencial. Hay que mencionar la capacitancia de un capacitor es la carga que éste almacena por unidad de diferencia de potencial. También hay que mencionar que la capacitancia solo depende de la geometría de los conductores y no de una fuente externa de carga o diferencia de potencial. La unidad en el sistema internacional para la capacitancia es el farad. En los circuitos eléctricos con frecuencia se combinan dos o más capacitores. Es posible calcular la capacitancia equivalente de ciertas combinaciones utilizando los métodos descritos a continuación, en donde se supondrá que los capacitores a combinar están inicialmente descargados. Entonces, si dos o más capacitores se conectan en paralelo, la diferencia de potencial es la misma a través de todos los capacitores. La capacitancia equivalente de una combinación en paralelo de capacitores es esta ecuación, como lo vemos, es una suma sencilla. Y aquí tenemos la imagen que describe este circuito en donde tenemos capacitores en paralelo y una fuente externa. Ahora, si dos o más capacitores se conectan en serie, la carga es la misma en todos los capacitores. Y la capacitancia equivalente a la combinación en serie se conoce por esta suma inversa que tenemos acá. Y nuevamente aquí tenemos un ejemplo de un circuito en donde se dispone los capacitores en serie junto con una fuente externa. Estas dos ecuaciones que se mencionaron permiten simplificar mucho circuitos eléctricos al sustituir múltiples capacitores con una sola capacitancia equivalente. En un capacitor se almacena energía porque el proceso de carga es equivalente a la transferencia de cargas de un conductor con un potencial eléctrico más bajo a otro conductor con un potencial más alto. La energía almacenada en un capacitor con carga Q es simplemente el cociente entre carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Y también sus formas equivalentes como se muestra en la pantalla. Se dice que un dieléctrico es un material no conductor como el hule, el vidrio o el papel encerado. Cuando un material dieléctrico se inserta entre las placas de un capacitor, la capacitancia aumenta por un factor adimensional kappa, llamado constante dieléctrica. Aquí nos muestra que la capacitancia es igual a kappa por C sub 0, donde C sub 0 es la capacitancia en ausencia del dieléctrico. En esta figura tenemos un capacitor cargado, inciso A, antes y luego en el inciso B, después de haber insertado un material dieléctrico entre las placas. La carga existente sobre las placas se conserva sin cambio, pero la diferencia de potencial disminuye como se muestra en este lector de potencial y por lo tanto la capacitancia se incrementa. Te invito a participar activamente en el curso e ingresar a nuestras sesiones de asesoría. Por último, me pongo a tus órdenes mediante el botón de mensajes al profesor. Gracias.